ahora sí vamos a asomarnos a otra interacción entre los subsistemas del sistema planeta Tierra, que es el adelgazamiento de la capa de ozono. Yo les puse acá unas imágenes porque quiero que veamos primero qué es lo que ocurre, quiénes son el ozono, el oxígeno y el oxígeno molecular y los átomos de oxígeno, y qué es lo que le ocurre al ozono. Cuando acá representamos, ¿no es cierto?, algunas reacciones del ozono, tenemos combinaciones, vemos acá combinaciones de 3 átomos de oxígeno, cada uno de estas pelotitas azules es un átomo de oxígeno. Si están de a 2, es lo que se conoce como oxígeno molecular, que es el estado del oxígeno natural en el planeta, pero también hay otra sustancia que es la que se conoce como ozono y que se ubica la mayor parte del ozono en la estratosfera, o sea, por encima de los 10.000 metros. Son 3 átomos de oxígeno unidos, pero esta unión no es muy estable. Es muy fácil que con un poco de energía la unión entre los oxígenos se rompa, ¿no es cierto?, liberando un átomo de oxígeno, ¿no?, y una molécula de oxígeno, o sea, paquetes de a 2 oxígenos y que queden algunos átomos sueltos. Esta reacción ocurre, la degradación, digamos, o el rompimiento del ozono para dar oxígeno molecular con la radiación UV, que se conoce como la fracción VC, la de mayor energía del ultravioleta. ¿Se acuerdan que el ultravioleta estaba más allá del violeta y era una radiación más energética que el violeta, ¿no? Es la que de hecho nos quema cuando vamos a la playa, habíamos dicho. Bueno, la reacción contraria, la combinación de una molécula de oxígeno, o sea, este paquetito de 2, con un oxígeno más, con un átomo libre, para formar ozono, es una reacción química que también ocurre, ¿no?, como resultado de la radiación, me quedó separado esto acá, de la radiación UV, pero de otra fracción de la radiación ultravioleta, que es el UVB, que tiene menos energía. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? En la estratosfera, por encima de estos 10.000 metros, hay un montón de estas moléculas de ozono, moléculas de oxígeno común, como el que respiramos, o de átomos sueltos. Hay un montón de todos estos átomos moviéndose continuamente. Y la radiación va rompiendo algunos, generando liberando estos átomos, y más radiación vuelve a conformar el ozono y está continuamente en un equilibrio en que se forma y se rompe el ozono continuamente. Y esto aparentemente sería un equilibrio natural del planeta. Bien, este comportamiento del ozono les valió a estos 3 señores, Paul Crutzen, Mario Molina y Sherwood Rowland, el premio Nobel en 1995. Vamos a ver que es importante, ¿no es cierto?, el año, porque desde unos años antes se venía estudiando o se venían planteando preguntas acerca de el ozono en la atmósfera. Bueno, resulta que como producto de la industria, ¿no?, hay unas moléculas que se llaman CFC, ¿no?, los cloro, la C por cloro, ¿sí?, flúor, CF, C de carbono, CFC, ¿no es cierto? Estos cloro, flúor, carbono son varios átomos de carbono unidos a algún cloro y algún flúor. Después vamos a ver qué gases son estos. Pero por ahora son unos gases que son muy usados en la industria y resulta ser que con la radiación ultravioleta, o sea, se producen en la industria y se liberan de la industria y van a parar acá, a esta zona estratosférica, estos
CFC con los rayos ultravioletas liberan átomos de cloro. Bueno, resultó ser que los átomos de cloro se unen a los oxígenos, estos, ¿no es cierto?, capturándolos en la estratosfera y formando óxido de cloro. Con lo cual, no me salen ahora las tachaduras, pero sí, con lo cual se suprimen, ¿no es cierto?, quedan ocupados permanentemente, porque estos gases pueden tardar muchos años, pueden estar, son muy estables, quiero decir, entonces ese oxígeno que se usó para combinarse con este cloro, quedan ahí por años y años y años. Con lo cual empieza a introducirse un factor externo en este equilibrio natural del planeta. Bueno, ese efecto de la industrialización, ¿no es cierto?, acá tengo una tabla donde se muestran, esto está tomado de la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, del Comité Interdisciplinar Permanente para el estudio de la capa de ozono. Entonces, estas sustancias que llaman agotadoras del ozono, que son CFC, clorofluorcarbono, que hay de distintos tipos, resulta que son los famosos freones que se usaban y se siguen usando todavía, para los equipos de refrigeración, para las heladeras, los aires acondicionados. Ahora no se usan, se usan mucho menos, se usan otros gases, pero no es que se ha dejado de usar completamente, ¿no? Otro es el clorofluorcarbono, que también tiene uso industrial, o por ejemplo el cloroformo, ¿no? Y hay otras moléculas, otros tipos de moléculas. Fíjense esto, el aporte de cloro a la estratosfera, ¿no es cierto?, en porcentaje, 32, 23, 7, hay algunos que aportan menos cloro a la atmósfera, y de las fuentes naturales se aportaría 16%. O sea, que naturalmente tendríamos que tener como un aporte, un ingreso a la atmósfera de un 16% de estas fuentes, de estos gases, y resulta que tenemos el doble, ¿sí?, o mucho más, o hasta el doble. Fíjense lo que viven en la atmósfera, pueden estar 100 años tranquilamente ahí flotando en la atmósfera, ¿no?, y capturando oxígenos, básicamente. Se midió de alguna manera con un índice, ¿no es cierto?, se inventaron una medición para cuánto podría romper o agotar o dañar la capa de ozono. Fíjense que estos tienen el máximo poder de daño. Acá hay otros, ¿no? Fíjense las fuentes naturales. 0,02 es el nivel con respecto al 1, enorme valor, ¿no es cierto?, que tienen estos gases, que además perduran en la atmósfera alrededor de 100 años, o sea, es una barbaridad. Bueno, y acá están los valores de emisiones, ¿no?, en miles de toneladas por año de estos gases. Bueno, hitos y medición. La medición, este fue el peor año, esto no lo puse acá, pero esta imagen es del 2005, como para que ustedes se guíen. No importan las unidades, se llaman unidades Dobson, en las que se mide el ozono estratosférico, pero fíjense, en 2005 esta parte estaba prácticamente desaparecido el ozono de esta parte, que es el polo sur. Esta es la Antártida, ¿no es cierto?, acá está Argentina. Entonces, este es el polo sur. Muy, muy bajito el ozono en 2005. Protocolos que se han firmado. En principio, el protocolo de Montreal, fíjense, 16 de septiembre de 1987. Acuérdense que a estos señores le dieron el premio Nobel en 1995, o sea que ya venía siendo un problema, y el protocolo de Montreal, y se iba sabiendo, aunque estaba en discusión, se iba sabiendo algo. Fíjense, y este es el primer acuerdo que se establece entre los países, ¿no? Siempre hablando de las Naciones Unidas, y se comprometen en este acuerdo a reducir el uso de productos químicos que dañen la capa de ozono, o sea, de estos freones. También se usaban como propelentes en los aerosoles, ¿no?, los gases de aerosol. Ustedes fíjense que
van al supermercado, se compran un aerosol y ahora no sé si lo dicen, pero en una época decían no daña la capa de ozono, o amigable con el planeta, o amigable con la atmósfera, etcétera, o el ambiente. Bueno, ¿por qué puse esta fecha acá, 16 de septiembre? Porque el 16 de septiembre, a partir del 95, de 1995, quedó instituido como el Día del Cuidado de la Capa de Ozono. O sea que acuérdense, este 16 de septiembre, no sé si estaremos en cuarentena o no, pero acuérdense de que es el Día de la Capa de Ozono. Bueno, seguimos. 2005, decíamos el año del mayor adelgazamiento de la capa. Y 2013 es otro hito importante porque se asume o se mide o se acuerda entre los países y se ve que empieza a recuperarse el grosor de la capa de ozono por la suspensión del uso de productos químicos dañinos. Yo les puse acá, a continuación, no quiero ir muy rápido, ustedes pueden verlo las veces que quieran, pero yo les puse acá un video de la NASA que quiero que vean porque corresponde a todo el mes de julio del año pasado. Fíjense que está bastante más azul y fíjense acá, 100 violeta, 200 azul, 300 es verde, ¿no? Entonces voy para adelante. Fíjense cómo va variando, ¿no es cierto? Siempre estamos encima de la Antártida. Está bien, pero no está tan azul. Ahí estuvo violeta, estuvo feo. Pero bueno, ahí este agujero se va, o este adelgazamiento se va desplazando también. No está siempre quieto en el mismo lugar. Esta es una recopilación de mediciones que se hacen en forma diaria mediante los satélites, ¿no es cierto? Se hace la medición. Si entran en la NASA, tienen el Observatorio del Ozono con estas mediciones diarias. Fíjense, acá por ejemplo en un planiferio, ¿no? El ozono del día, hoy es 11, del día de ayer, hoy es 12, del día de ayer, el día 10. El día sábado 10 teníamos una distribución de ozono en el planeta que estaba, salvo estas partes que están por supuesto al sur. Fíjense que acá está Sudamérica, esto es la Antártida, ¿no? Esta es la península antártica, sería acá, ¿no es cierto? Que esto está deformado por el tipo de proyección plana, ¿no es cierto?, del globo, ¿no es cierto? Pero fíjense que tenemos 400, 350, 300 y acá tenemos el adelgazamiento, ¿no? Fíjense los valores de ozono en el sur, sobre todo en el polo sur está el adelgazamiento de la capa de ozono. No sé cuándo habrá sido tomada, cuándo habrán sido estas mediciones, no, en qué parte del año, pero suele aparecer en el verano el adelgazamiento de la capa de ozono.